Presenta las noticias Vplay Entre Ríos. ¿Sabías que Vplay es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol? Ingresá en vplay.bet.ar, el único sitio autorizado en la provincia para apuestas deportivas y casino online. Registrate hoy. Vas a recibir 17.000 pesos para jugar en los slots. Ingresa en vplay.bet.ar a la pestaña Entre Ríos. Registrate, encendé tu pasión. 100% legal, seguro y confiable. Vplay es el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. Alerta amarilla en Gualeguaychú por tormentas para este jueves, dice ahora el día. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para este jueves de noche y por fuertes vientos para el viernes a la madrugada. La situación va a provocar un cambio en las condiciones del tiempo. La inestabilidad estará presente en Gualeguaychú a partir del jueves de noche y la madrugada del viernes. Se espera que el fenómeno intenso en nuestra ciudad se mantenga durante esas horas, según meteorólogos. Este sistema frontal va a provocar un descenso de temperaturas para hoy hasta 31 grados de máxima, mientras que mañana la mínima va a ser de solo 16 y la máxima tocará los 24 grados. Así que a estar atentos, amigos, porque por la noche puede haber muy mal tiempo en Gualeguaychú. La Justicia Federal volvió a allanar el parque industrial por fallas en la planta de efluentes. Pasado el mediodía de ayer, por orden del juez federal Hernán Viri, se realizó un operativo en el parque industrial a raíz de la denuncia de vecinos por contaminación. Es una orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Hernán Viri. Se realizó un allanamiento en el parque industrial de la ciudad a partir de la denuncia de vecinos del barrio Don Pedro. Se realizaron tomas de muestras en el lugar. La acción se originó a partir de fallas en la planta desde febrero y una paralización total desde mayo, atribuidas a la falta de mantenimiento y control de las industrias del predio. Según confirmaron ahora el día, los procedimientos se realizaron ayer en todas las empresas del parque. Significa la ampliación en los lugares de toma de muestra en el mismo marco de la investigación. Javier Melo, vecino del barrio Don Pedro, que dialogó en anteriores oportunidades con esta radio, anunció la situación que viven producto del olor proveniente del parque industrial. Comenzamos en enero con los olores muy fuertes y muy intensos, de gran alcance. Para quienes no conocen, el barrio está ubicado en la colectora de la Ruta 14, en las afueras de la ciudad. La planta de tratamientos del parque se encuentra lindera al ingreso al barrio y las casas comienzan a 300 metros del lugar. Es un olor que se siente hasta en las casas del fondo, que están a más de 1000 metros. Un olor fuerte que ingresa a las viviendas, teniendo todo incluso cerrado. Y durante 10 meses hemos estado en comunicación con CODEU y la Subsecretaría de Ambiente. Se han identificado posibles causas y hecho algunos trabajos, pero todavía no tenemos soluciones, dijo este vecino. Bueno, ayer un menor de 13 años disparó con un arma de aire comprimido a chicos que hacían educación física en el Polideportivo Sur. No hubo heridos, pero el hecho genera preocupación en el personal docente. Pasó en la tarde el martes, a las 5 menos cuarto. El rector del CEP número 6 fue informado por 2 profesores sobre un incidente que se dio en el Polideportivo en Güemes al 900, en la zona sur de la ciudad. Según el testimonio de 2 alumnos, 3 menores, uno de 15 y 2 de 13, se encontraban en la puerta de ingreso al predio. Al retirarse, uno de ellos se dio vuelta y efectuó 2 disparos con un arma de aire comprimido en dirección al gimnasio grande, sin causar lesiones. Desde la Fiscalía, a cargo de Facundo Álvarez, se dispuso la notificación a los padres de los menores. Cambiando de tema, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto del gobierno entrerriano. Fue aprobado ayer, se le dio media sanción por la Cámara Baja y ahora será girado para su tratamiento en el Senado. Sí hubo diferencias en los puntos que hablaban del endeudamiento, donde la votación fue 20-12 y no 31-0 como había sido la general. No fueron acompañados por el peronismo y tampoco por Carlos Damasco de La Libertad Avanza y Gladys Salinas del Partido Conservador, votó en general y se fue para la votación en particular. Más tarde vamos a estar hablando de eso. Central, Marquitos, cayó frente a Rocamora en un final cerrado y dejó escapar. Me parece que lo que se le escapó a Central fue la posibilidad de convalidar una buena victoria que había conseguido como visitante. En el mapeo de los partidos, decime vos esto, pero lo más ganable era lo de ayer.
después el otro partido que perdió y el más difícil es el que ganó, ¿no? Es un poco esa la historia. Esa era más o menos la perspectiva que tenía Central en la previa. Obviamente que después los partidos hay que jugarlos, se dan las situaciones. De hecho, en los dos primeros en Santa Fe, Central no pudo contar con Mario Yarcetti, en el segundo no pudo contar con Pividori, lo mismo que anoche. También la no habilitación, la no firmada del transfer ayer para Kiki Senclusa, la verdad que también dejó por ahí un manto de duda, porque parte de los dirigentes de CABE están vinculados a Rocamora, y justamente de ayer, hace una semana, se sabe que Senclusen iba a ser parte de Central en Terreno. Bueno, no le habilitaron el pase para anoche, seguramente hoy a la mañana ya está habilitado para jugar Senclusen, que estará debutando contra Lanús el próximo sábado 29, pero es cierto que Central dejó pasar la chance de haberse quedado con esta victoria. Es un rival a los cuales Central les puede ganar. Ayer jugando mal, con jugadores menos, y de igual manera estuvo en partido. Es cierto que en el primer tiempo lo corrió de atrás casi siempre, y en el último cuarto, cuando metió ese sprint furioso de 7-0 para ponerse en partido, después incluso logró pasar al frente, pero en el momento más caótico de Rocamora, Central no pudo tener la mente fría y falló en los tiros en las ofensivas. ¿Se confió? A ver, sin que suene agresivo, ¿lo sobró al partido? ¿Pensó que lo ganaba? No sé si lo sobró, pero lo gestionó mal. Teníamos la levantada por parte de Ben Jalado, que había tenido un buen aporte, sí, y después en esa jugada clave termina sacando para cerrar con los grandes, pero estaba jugando bien Ben Jalado en ese momento. Algunas opciones que por ahí a veces no entendemos, siendo críticos mirando de afuera, ¿no? Sí. También como la última ofensiva que programa Pascal con 14 segundos, teniendo la posibilidad de verlo con 24 a una sola ofensiva con 3 puntos de diferencia. Eran algunas cosas que ves de afuera que no hubo un buen cierre por parte del Central, que lo termina pagando. Ojalá que en el andar del campeonato no lo sienta tanto, sí, a este partido. Que Central lo que ya muestra es que no debiera tener problemas con la tabla de abajo, ¿no? Demuestra que está mejor que varios equipos. Sí, y si tiene a todo su plantel en condiciones, es un plantel competitivo. Que va a estar compitiendo. Lo próximo para el equipo viene a fines de este mes, ¿no? Sí, el próximo sábado 29 va a estar jugando en el Bertona con Lanús, ya su séptimo partido. Partido importante, difícil. Sí, va a estar complicado. Sí. Pero bueno, lo bueno es que Central acá adelante tiene 10 días para poder recuperar a sus jugadores. Para que ¿Y ahí qué se viene, Marcos? ¿Seguidilla de partidos de local? Después tiene uno más a principios de diciembre, y va a estar cerrando con la gira por... o sea, son 2 de local, Lanús y uno más. Central tiene a Lanús el 28, y después va a tener... El 5 va a estar jugando con el Talar acá, que va a ser su único partido en diciembre, pero antes va a estar viajando al Talar el 2, a Centenario el 8, a Pergamino el 10, y va a estar cerrando diciembre con Ciclista el 12 de diciembre, y ahí hay receso hasta el 9 de enero. Bueno. Por lo tanto, le quedan 2 partidos de local, y... Cuando vuelva a jugar el rojo y negro ya estará el carnaval entre nosotros. Exactamente. A ponerle como los caballitos, ¿viste? A los jugadores. Es complicado. Algunos. Pero algunos ya los conocen. Sí. Todo para los nuevos. Y hay jugadores serios y no todos son serios, ¿no? Pero habrá alguno que le pueda gustar un poco más el evento. Sí, y también es cierto que en esta oportunidad Central vuelve a jugar en temporada de verano. Sí. Porque los provinciales y los federales no se jugaban, arrancaban más tarde. De hecho, el federal pasado arrancó en marzo. Y el verano estuvo sin actividad. Bueno, ahora con este nuevo torneo, Central va a estar jugando en verano, y tendremos partidos cuando haya carnaval. Me contabas hace algunos días que uno de los pedidos que hizo Central Entrerriano es que no le programen partidos, por lo menos de local, los sábados. O sea, cuando arranque el carnaval, ¿no? Sí, es lo que había propuesto en sus... cuando vos presentás tu itinerario de las giras que te conviene hacer en condición de visitante, cuáles son los viajes y demás. Central le había propuesto también que en verano al menos no le toquen los días sábados. Bueno, pero expectativas. Si tenés que hacer un balance de esta primera parte... Positivo, 3 victorias, 3 derrotas. Por ahí llamó un poco la atención la derrota ayer con Rocamora, pero también se pueden dar este tipo de resultados, porque Racing, que le ganó bien a Central acá, después fue y perdió con Unión de Mar del Plata, que venía 0-5, sin victorias, y le ganó a Racing para tener su primer triunfo en la temporada. Un Racing que había sido superior a Central, pero bueno, son partidos también que se dan, y así como decíamos que Armstrong era de los partidos más difíciles que tenía, y lo ganó. Y lo terminó ganando en todo el tiempo suplementario. Muy bien. Bueno.
Bueno, pasamos a los temas nacionales. Andamos por estos días presenciando una segunda luna de miel del gobierno de Javier Milei con los argentinos, con pico histórico en la imagen positiva del presidente y del gobierno. Está engelado el presidente nuevamente, ha recuperado esa sensación de que si lo tirás en un chiquero sale limpio, ¿no? Como que, bueno, nada lo perturba, le altera estos días de tranquilidad que el gobierno consiguió, después del 26 de octubre, de una elección que pensó iba a perder, terminó ganando de manera holgada, revirtiendo la provincia de Buenos Aires y reposicionando, relanzando la gestión de Javier Milei. Aquella promesa de gobierno más tranquilo, más sereno y de mayores consensos se dio probablemente en parte. No estamos, me parece, en presencia de un gobierno que realmente haya cambiado la génesis de su gobierno y, bueno, coquetea, si querés, por estos días con esa sensación de que nada lo toca, metidos en pleno escándalo de Andis, pero nos queda más el escándalo por lo que sabemos que pasa, pero no por el reflejo que hay en la sociedad. Da toda la sensación de que algunos lo espantan los cuadernos de Centeno, los cuadernos del kirchnerismo, pero no los de Calvete, ¿no? No impactan tanto las anotaciones de este hombre que en el cuaderno decía que el 3% era para KM. No sabemos quién es, aunque podamos presumirlo. Tampoco que a su hija Ornella le hayan encontrado 700 lucas verdes, ni que se filtren los chats en donde hablan de llevarle el dinero a KM. Bueno, parece que nada importa. Lo cierto es que ayer Españolo se presentó a no declarar, guardó silencio y dijo que lo va a hacer después. Y su flamante abogado, el abogado de estos días, Mauricio de Alessandro, que cambió rotundamente la estrategia en la defensa de Españolo. ¿Se acuerdan de Españolo, no? Abogado del presidente, hombre de extrema confianza, la persona que más veces ingresó a Olivos después de Iñaki Gutiérrez, el tiktokero presidencial. Salió y dijo, salieron audios suyos en los que, bueno, presuntamente suyos, en los que él dice, bueno, Karina se queda con el 3%, la están cagando, la Suizo tiene favoritismo del gobierno para los medicamentos de los discapacitados. Bueno, primero se asumieron como suyos los audios, nadie dijo nada, silencio durante mucho tiempo del gobierno, eyectado por el aire Españolo, elecciones adversas en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y aparece de Alessandro en escena y dice: esto es inteligencia artificial, pedimos la nulidad de la causa. Ayer fue con su cliente a no declarar en los tribunales de Comodoro Pi, decía esto. ¿Usted va a pedir alguna nulidad con estos audios como prueba? Ya está pedida la nulidad, está para tratarse en la Cámara. Pero cuando usted habla de edición, digo, ya se sabía que estaban editados. No, pero que la estaban. La pericia indica que está modificado el registro, se llama deepfake. Sí. Que está modificado con inteligencia artificial. Lo dice la pericia, no lo digo yo. Está bien, pero. No es la pericia. Pero no puede servir como prueba teniendo en cuenta que la voz es la de él. Está modificado con inteligencia artificial. O sea, creo que circula en las redes, hay un señor Rubén, no me acuerdo el apellido, que lo tiene en las redes, donde se manipula especialmente la voz de Españolo. Y está demostrado ahí cómo se manipula. Puede decir Cristina Fernández o Alberto Fernández. Estamos así. ¿Qué relación? Con respecto a la remodelación de la casa que hizo, que supuestamente no afectó su patrimonio. No hay ninguna remodelación de la casa. Sí. ¿No hay? Voy. Sin embargo, hay ingresos por parte del personal de construcción durante el periodo de septiembre y de este año. No hay ninguna remodelación de la casa. ¿Qué relación tenía con Calvete? ¿Cuál es la relación que tenía con Calvete, con su hija? La hija le encontraron $700.000. Creo que no la conocía la hija. ¿Y a Calvete? A Calvete sí lo conocía. ¿Qué relación tenía? Lo va a contestar él. ¿Cómo? Lo va a contestar él. O sea, ¿va a declarar, va a contestar preguntas? Ya lo dije, sí. Va a declarar. ¿Lo va a hacer por escrito o está dispuesto a No, va a declarar oralmente. Calvete funcionaba, operaba como una especie de gestor de las droguerías. Está en la causa, hay que leer las 280, claro, hay que leer las 280 páginas del fiscal Picardi, que ha hecho una tarea muy importante. ¿Tiene una responsabilidad que su defendido no tenía?
Mi defendido sostiene que no tiene ninguna responsabilidad. Calvete no lo sé. No lo conozco a Calvete. Ni hablé con el abogado de Calvete. Pero era como un nexo con los laboratorios, era un nexo con aquello que daban insumos. No es lo que Españolo tiene claro. ¿Gestionaba pagos? ¿Llevaba el dinero? Españolo no gestionaba pagos. ¿Cuál era la seguridad que se Españolo no gestionaba pagos y no conoce a nadie que gestionara pagos por él. Bueno, la palabra es inquietante, ¿no? Escuchar al abogado, subime la cortina Barcos de nuevo si podés, escuchar al abogado decir, hay un Rubén en Twitter que, creo que Rubén o algo así, que demuestra que estos audios son falsos. Es muy impresionante escuchar que el abogado dice que los audios de Españolo, en donde acusa a la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia de quedarse con plata de los remedios de los discapacitados, la prueba es que un Rubén en X demostró que puede alterar los audios. Y la explicación que da hoy D'Alessandro es esa, ¿no? Que los audios son falsos, son truchos. Bueno, habla de Ornella Calvete, dice que no la conoce, Españolo, que sí conoce a su padre, que es el de los cuadernos, el que anotó los viajes, que es Miguel, y se filtraron chats en donde ella hace incluso, podríamos, no sé, no chistes, ¿no? Ella se lo toma con humor, pero dice, se burla de la discapacidad y dice, tratame como discapacitada, le dice al padre, bueno, le pregunta por qué hacer con un dinero, el padre le da indicaciones. Bueno, en su departamento encontraron los $700.000 que no puede explicar cómo están allí. ¿Qué le pasó a Ornella Calvete? Como les pasa a muchos funcionarios de este país, sin distinción del color político al que representen, tenía la sensación de impunidad porque había ido la policía días antes a su departamento y no imaginó que, o pensó que no iba a pasar nada. Estoy con la mosca, le dijo a su padre, me voy a hacer la gila. Bueno, después terminaron encontrando los $700.000 y realmente se comprometió bastante su situación. El que habló de esto, emocionado casi hasta las lágrimas, es el presidente con su amigo radial, Gabriel Anhelo. Presidente, ¿está preocupado, está ocupado, está siguiendo el tema de Andis, que en las últimas horas ha sido un tema que ha tomado fuerza en los medios de comunicación? ¿Lo sigue? ¿Lo perturba o no? Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Uh-huh. Confía en los funcionarios que están a cargo y corrió a aquellos que usted creía que no habían hecho el trabajo como correspondía. Exactamente. Uh-huh. Lo que está saliendo... Y en esas cosas sí, nosotros somos implacables. ¿Lo que está saliendo públicamente ahora no es la totalidad de la verdad de la situación? Siempre están disfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha malintención política en mostrar las cosas de manera que no son. Entonces, pero no quiero, entorpecer el actor de la justicia, que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Fíjese, por ejemplo, lo que le hicieron a Milman durante 3 años. Sí, hasta que después terminó sobreseído, ¿no? Exactamente, y durante 3 años lo acusaron de cosas aberrantes. Y está lleno de cosas así. Presidente, lamentablemente la política tiene esa mugre, tiene la complicidad de los medios. Entonces a usted, la política lo juega muy bien esto con los medios, o sea, arman causas, demás, se lo plantan en los medios de comunicación, eso hace que la justicia se tenga que mover a investigar y ahí, le genera una situación. ¿A usted no le llama la atención que cada una de estas, cosas aparecieron 3 semanas antes de las elecciones? Está estudiado además ese tiempo. Entonces, fíjese, apareció esto 3 semanas antes de la elección de la provincia de Buenos Aires, 3 semanas antes de la elección, nacional, apareció el tema de los
¿No le llama la atención? Bueno, no le llama la atención, pregunta el presidente, por el tiempo de la aparición de las causas, que insistimos en algo que venimos hablando desde el momento en el que se conocieron. No es arbitrario ni caprichoso, no es casual que hayan aparecido, es justamente, está buscado, que es verdad lo que dice el presidente, son cosas que salen, como salió la foto de Olivos en el momento en el que salió, y esto no es casual. El presidente lo que tiene que hacer, o el gobierno lo que debería hacer, es explicar o desarticular lo que él llama operaciones. Si Spert tiene o no vínculos o tuvo vínculos con Fred Machado. Bueno, da toda la impresión que sí, porque usó más de 30 veces sus aviones, porque se filmó beboteando en la pileta de Fred Machado, porque tiene contratos firmados y recibió miles de dólares de un empresario vinculado al narcotráfico, por un trabajo que después dijo no hacer por la pandemia, por un supuesto trabajo que dijo no hacer por la pandemia. Bueno, después de llorar en el mismo programa en el que ahora el presidente se muestra compungido por la causa Andis, Spert terminó renunciando a su candidatura, es decir, le da bastante crédito a lo que los medios han informado sobre Spert. El presidente debería, o el gobierno debería explicar la vinculación o no de Javier Milei en la estafa Criptolibra, en donde desaparecieron más de 100 millones de dólares y hay más de 1.300 argentinos que fueron víctimas de algo que no hubiese pasado si el presidente no hubiese tuiteado. Esto es así de clarito. Es decir, esos 1.300 y pico de argentinos que creyeron invertir en algo que el presidente publicó en sus redes, no promocioné, divulgué, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó el presidente Javier Milei, no hubiese pasado lo que pasó. El gobierno debiera explicar estos cuadernos y estos audios de Españolo, y si la droguería de la Suizo tiene favoritismo o no, si realmente hoy vende muchos más medicamentos de los que vendía antes, si tiene muchas más licitaciones en su favor que antes. Debería explicar que KM no es Karina, que no tiene absolutamente nada que ver con el 3%, y que lo que dicen los audios de Españolo, que ahora el abogado dice que son falsos, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. No preocuparse por los tiempos en el que se conocieron estos audios, si fueron 3 meses antes, 3 meses después. Por lo menos a mí su respuesta no me conforma. Un gobierno que todavía no ha llegado a la mitad de su mandato. Se cumplen ahora en estos días los 2 años de la elección de Javier Milei. Fue el 23 de noviembre, ¿no? ¿O cuándo fue la elección? ¿O ahora? ¿O en estos días? No, el 19, ¿no fue? ¿No fue ayer? Se cumplieron 2 años ayer. Todavía no se han cumplido 2 años de mandato y ya tiene un montón de causas de presunta corrupción dando vueltas. Bueno, el gobierno me parece que debería ser más claro a la hora de explicar estas cosas, y no de enojarse con los tiempos o hablar permanentemente de operaciones, sino, o si fuesen así, lograr desarticularlas con argumentos sólidos. No habló solamente de esto, sino de una posible reforma constitucional, que no fue un periodista cuca ensobrado el que lo dijo, sino alguien muy cercano a él. Fue Alejandro Fantino, en un programa de streaming del que él es parte. Dijo, bueno, esto está en la cabeza del gobierno, la posibilidad de mandatos de 6 años, preparémonos si bien esta discusión. Después Fantino salió a desdecirse, dijo, no, yo no es lo que quise decir, pero no es que eso surge de, no lo contó el Gato Silvestre en C5N o Roberto Navarro. Lo dijo Alejandro Fantino, de ahí empezó a crecer la idea de que el gobierno Javier Milei pretenda una reforma de la Constitución y extender el periodo presidencial por 6 años. Bueno, consultado el presidente ayer, dijo esto. Todavía quedan 2 años de mandato, es mucho por hacer. Y si los argentinos deciden acompañarnos, entonces habrá 6, puede ser 2 más 4. Que es en el rango institucional que yo entré. Y es en el que corresponde que yo juegue. Usted no entra a un partido y cambia las reglas de juego porque le gustan. Eso para los que hacen trampa, digamos, mienten con que yo quiero cambiar la Constitución. Así que o me quedan 2 años
o me quedan 2 más 4, o sea 6, digamos, por si soy reelecto. Y esas son las reglas de juego con las que yo entré. Y además nunca dije ni manifesté querer cambiar la regla de juego. Así que no está dentro del menú de propuestas. ¿Ok? Sí. Bueno, eso es exactamente lo que hizo el mejor presidente de la historia, según Milei, hasta su llegada, ¿no? Ahora ya sabemos que el mejor de la historia es él, es el presidente que tenemos actualmente, faro de la humanidad, según sus propios funcionarios. Bueno, el presidente Menem, que según Milei fue el mejor gobierno de la historia hasta la llegada de él, por supuesto, es eso lo que hizo. Así que no sé por qué lo espanta tanto la idea, pero lo desmiente el presidente Javier Milei, dice que es parte de operaciones del periodismo. Esto que vas a escuchar ahora para mí no tiene desperdicio, porque es espectacular, porque es el presidente hablando de sus viajes, un presidente muy viajero, muy millero, ¿no? Juntando millas, digo. Se la ha pasado viajando el presidente, ha ido a los Estados Unidos en un montón de oportunidades, de hecho ha salido a convalidar esos viajes a partir del apoyo de los Estados Unidos y dice, bueno, evidentemente rindieron sus frutos, dijo tras el último acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos. No solo Norteamérica ha sido un destino elegido por el presidente, ha visitado un montón de lugares, ¿no? Ha viajado por un montón de lugares, ha recibido un montón de premios en un montón de lugares, de dudosa procedencia, y lo que dice ahora es que está asqueado de viajar, pero escúchalo porque no se puede creer. Claro, entonces imagínense que, tío, básicamente yo estaba hastiado de los viajes, pero yo considero que el país esto lo necesita y lo hago desde ese lado. Cuando viaja a Estados Unidos por el sorteo del Mundial, ¿eso está confirmado? ¿Va a viajar a presenciar el sorteo del Mundial? Voy a viajar para presenciar el sorteo, sí, el 5 de diciembre. Tengo una agenda internacional bastante interesante. Claro, bueno, entonces imagínense amo el interesante del presidente, el modo tarico, ¿no? Interesante. Bueno, el presidente dice, estoy asqueado de viajar, pero lo hago por ustedes, argentinos. Bueno, ¿qué es lo que viene, Presi? Meto sorteo de Mundial el 5 de diciembre. Es espectacular. Digo, necesitamos los argentinos que el presidente vaya al sorteo del Mundial. Nos afecta en algo a nuestra vida, nos mejora en algo la vida de los argentinos que el presidente presencie el sorteo del próximo Mundial de Fútbol. No lo sabemos, ¿no? Pero él dice, estoy asqueado de viajar, lo hago por ustedes, me voy al Mundial. Bueno, es espectacular, la verdad, sin desperdicio. El presidente Javier Milei con Gabriel Anelo también habló de la oposición queriendo voltear su gobierno. Porque si bien en el plano económico logramos evitar la catástrofe que dejó plantada la administración anterior, hubiera sido en vano si no lográbamos generar consensos políticos al respecto. Y por tanto es así que los ataques políticos de este año pusieron en jaque la ardua estabilización económica que nuestra administración emprendió. Durante todo el año buscaron voltear la piedra angular de esta gestión, que es el superávit fiscal. De hecho, el sabotaje al programa comenzó allá por marzo de este año. Desde ese momento tuvimos que soportar más de 40 leyes que intentaron directamente sabotear el programa económico. Y vaya que el programa económico es bueno, porque por muchísimo menos se han llevado puestos gobiernos. Así es que ahora es el momento para crecer. Bueno, se viene el momento para crecer, dice el presidente Javier Milei, que también habla de las reformas estructurales del gobierno más reformista de la historia, superando incluso al de Menem, lo dice así. Para tener un orden de magnitudes, el gobierno de Menem hizo, que era el que más reformas había hecho 100 reformas estructurales. Nosotros en 20 meses hicimos 10.000 reformas estructurales. Así es que parece que tenemos una vocación reformista un poquito más intensa. Igual queda mucho para hacer, quédense tranquilos que tengo todavía en el tintero. Para que se den una idea, más o menos todavía quedan 600.000 decretos. El problema es que solamente están digitalizados 70.000. Pero lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo.
Así es que imagínense todo lo que tengo todavía para hacer en materia de reformas. Bueno, 600.000 decretos, dice el presidente, a razón de unos, si decretea los domingos, a razón de unos 800 por día. Tenemos de acá al final de mandato de Javier Milei, tremendo el número, ¿no? Es impactante. Bueno, lo último del presidente es una nueva metáfora, ¿no? ¿Se acuerdan que el esfuerzo, la mitad del río, que nos hacía acordar tanto a los brotes verdes y a la luz al final del túnel? Bueno, el presidente usa una nueva metáfora para describir la situación de nuestro país y lo dice así. De que los argentinos de bien van a estar cada día un poco mejor. Ya ha pasado la noche en el país. Hoy asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad, porque el país sigue necesitando más libertad y más seguridad para crecer. Es decir, que si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años. A tasas argentinas, dice el presidente, terminó la noche, para nosotros aparecen los primeros rayos de luz, dice Javier Milei, todo lo bueno empieza a venir, el esfuerzo valió la pena y de acá en más, ya lo ha dicho desde hace más de un año, solo buenas noticias, así que ahí andaremos, gustosos, esperando ese país que nos promete el presidente Javier Milei. Lo último de los audios antes de cerrar, vimos o escuchamos ayer todo el escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, el ex presi y la ex primera dama, los cumpleañeros de Olivos, los que armaban las fiestitas cuando estábamos encerrados, los que descorchaban champagne con adiestradores caninos, manicuras y la mar en coche, se están matando por los canales de televisión después de su separación, y en el medio de esa guerra apareció el nombre de Viviana Canosa, que sale a contestarle a Fabiola Yáñez, y con eso vamos a cerrar los audios de hoy. Escuchá. Una de esas delincuentes, porque son todos, pero esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme, decir barbaridades, y la verdad que no me lo voy a bancar, ¿viste? Así que igualmente con humor me lo voy a tomar, porque la verdad que tuve que, para entender lo que decía, ver el tape 5 o 6 veces, viste que patina, y dijo todas mentiras, hasta su ex marido hoy habló, y por eso jodo con que Alberto por una vez dijo la verdad. Nada, me lo tomo como de quien viene. Es una operación del gobierno para conmigo como siempre, me quieren cancelar, sacar, les molesta hasta que esté en un streaming. Es una pobre infeliz. No tengo mucho más para decir. Y el otro día averigüé y me contaron ayer quiénes son las personas que operaron en mi contra para ensuciarme. Y la verdad es que ya no me sorprende nada. Me lo tomo como de quien viene. Y como decía, casi que tengo que subtitularla, porque entre Malbec y el ribotril que tomas, traté de entenderle lo que decía, y lo que quería era ensuciarme, pero no es porque sí, digamos, a ella alguien la financia, es la persona que la financia también, que la financió en Madrid y que la financia acá. Tiene un tipo que la financia, que es la persona que está operando en mi contra, así que me da lo mismo. Bueno, Viviana Canosa contestando. Señores, 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Antes de cerrar las noticias, Marquitos, contemos que se sortearon los repechajes del Mundial. Bolivia va a jugar con Surinam en esa primera instancia. Es una especie de semifinal, ¿no? Juegan dos llaves. Y a Italia le tocó una llave alentadora. Yo tengo muchas ganas de que una de las selecciones más ganadoras del mundo, tiene 4 títulos mundiales y hace 2 campeonatos del mundo que no juega, la Azzurra, pueda llegar al Mundial. Me encantaría que Italia esté. Bueno, otra vez a repechaje, no le alcanzó con la mayor cantidad de selecciones europeas jugando el Mundial, pero parece abrirse el cuadro porque va a enfrentar a Irlanda del Norte, que no es una selección de las poderosas, y si gana va a jugar contra Gales, que jugó el último Mundial, es cierto, sí, o Bosnia y Herzegovina. Es decir, bueno, debería pasar Italia, ¿no? Debería. No está tampoco en un buen momento, y ya es parte de lo que se viene repitiendo con Italia, que tenía que ganar su último partido con Noruega, lo perdió 4-1 de local el equipo de Gennaro Gattuso, que está obligado a volver a ser parte de la cita mundialista por los títulos que tiene y porque ya hace 2 mundiales que no participa, y en caso de no poder entrar, sería el tercero, lo que sería ya una catástrofe. Sí.
Sí, es tremendo, ¿no? 3 mundiales sin Italia. Para el equipo campeón. Un mundial sin Italia es impactante. 2 es increíble. 3 ya debería estar prohibido. Y si pasan 3, deberían hacer algo en Italia, porque sí. No te puede pasar 3 veces. Sí, obviamente que es una selección. No sos Chile. Yo veía, el otro día veía un video de la selección alemana, de la última campeona, que fue la selección que ganó el Mundial de 2006. En ese equipo estaba Alessandro Del Piero, Francesco Totti, el arquero era Buffon, los defensores eran Cannavaro. Cannavaro salió el mejor jugador del Mundial. Fue el mejor, y lo fue, digamos, un defensor tremendo. Andrea Pirlo jugaba en ese equipo, Gennaro Gattuso, De Rossi, Camoranesi, De Rossi. Tenía jugadores tremendos. Vas más atrás, Vincenzo Montella, Paolo Maldini, bueno, más atrás Franco Baresi, una selección que ha tenido nombres tremendos y que hoy ha pasado a ser la sombra de lo que alguna vez fue. Hace mucho tiempo que Italia no tiene jugadores fuertes. Y la explicación que, vos sabés que hace un tiempo leí una nota que publicó Corriere della Sera, en el diario italiano, que hablaba de un fútbol importador, el italiano, que es algo que pasó siempre, pero bueno, puede que haya tenido más jugadores de afuera, y que eso como que le deterioró su propio semillero, ¿no? El semillero de su propia selección. Pero es lo que les pasa a países como Inglaterra o España, que importan muchos jugadores, pero que tienen selecciones muy fuertes. España llega como, creo yo, principal favorita al próximo Mundial, campeona de Europa, un invicto de 31 partidos, la máxima figura del fútbol actual, que es Lamine Yamal. Es decir, hay jugadores que... Vos me decís, bueno, hay jugadores como Lamine Yamal, que es marroquí, que España se lo queda, pero Italia hace lo mismo y no funciona. Italia sobre todo hace mucho, nacionaliza gente. Bueno, lo vemos a Retegui como parte del 9 titular, y es un hecho que ha ocurrido en los últimos años de tener que usar jugadores que son nacionalizados para la selección. Está bien, pero vos ves que en Italia está jugando Retegui, que con todo respeto era el 9 Tigre, acá en Argentina. Después se fue a jugar a Europa, no sé dónde está, se fue del Atalanta, ahora está jugando en Arabia o en algún país medio raro, ¿no? Sí, en Arabia, se fue Pero Italia nacionalizó a Gabriel Paletta hace un tiempo. Sí, también. ¿No? Que fue un jugador del montonazo en la Argentina. Es decir, tiene complicaciones, evidentemente, una de las selecciones más ganadoras del mundo para armar sus planteles. 7 minutos de las 10. Las noticias las presentó Vplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Ahora o nunca. Con Sebastián Carbone.